Entonces, pues hoy como primera charla, pues vamos a hablar del abordaje de la enfermedad reumatológica en pediatría. Mi nombre es Laura Camila Parra, pues residente de pediatría de primer año. Estuve bajo la tutoría de la doctora Claudia Narváez. Entonces, en cuanto al contenido de la charla, entonces vamos a hablar primero de una pequeña introducción. ¿Qué enfermedades reumatológicas se pueden presentar en pediatría? Pasando ya entonces por la anamnesis, examen físico, una prueba de tamizaje que les traje, qué laboratorios deberíamos solicitar y algunas conclusiones. Entonces, iniciando con la enfermedad reumatológica, entonces pues va a abarcar todas aquellas afecciones que se presentan a nivel del sistema musculoesquelético y también todas las entidades autoinmunes sistémicas. Entonces van a ser todas las enfermedades que me comprendan hueso, cartílago, músculo, articulaciones y pues sus síntomas principales van a ser el dolor, la inflamación, rigidez, limitación al movimiento, deformidad. Y dentro de las enfermedades autoinmunes, pues digamos que están aquí como las más representativas, el lupus, síndrome de Sjögren, esclerodermia, vasculitis y la dermatomiositis. Sí. Entonces, ya entrando a la enfermedad reumatológica en pediatría, la podemos clasificar en dos grandes grupos. Entonces, el primero, hacia este lado, vemos entonces las enfermedades inflamatorias, que también las podemos clasificar en aquellas que son de predominio autoinmune sistémicas, entonces son todas aquellas que comprometen el tejido conectivo y las vasculitis, y aquellas cuya manifestación principal va a ser el, las manifestaciones articulares, y dentro de ellas la más frecuente en pediatría es la artritis idiopática juvenil. Entonces, en esta enfermedad, digamos que se caracteriza por ser de origen desconocido, que se presenta en menores de 16 años y que los síntomas duran al menos 6 semanas. Bueno, este cuadrito se los traje simplemente pues para ilustrar todas las enfermedades que podemos tener en los niños. Las primeras, las principales, la artritis idiopática juvenil, las espondiloartropatías, las de tejido conectivo que ya mencionamos, las vasculitis que las pudiéramos clasificar en de gran vaso, mediano vaso y pequeño vaso, y otras asociadas. Entonces, dentro del enfoque de la enfermedad reumatológica que les traje, tenemos que tener tres pilares fundamentales. Entonces, el primero es la historia clínica y la anamnesis, el examen físico que debe ser dirigido siempre, y se van a dar cuenta que no es el examen físico normal que siempre hacemos, sino que tenemos que ir a buscar, digamos que ciertos signos y síntomas que me pueden ayudar a dar con mi diagnóstico o a descartar otros diagnósticos diferenciales. Entonces, para eso necesito conocer la patología reumatológica. Entonces, bueno, ya entrando un poquito en la anamnesis, entonces vamos a hablar motivo de consulta, los antecedentes personales y familiares y la revisión por sistemas. Entonces, en cuanto al motivo de consulta, los motivos de consulta más frecuentes en estas enfermedades pues van a ser la disminución en la funcionalidad de alguna extremidad, tumefacción o hinchazón de alguna articulación, el dolor articular, que en este caso va a ser la principal causa de consulta, pero no la primera manifestación de las enfermedades. La disminución en la movilidad de alguna extremidad, o que el paciente se mantenga en una posición fija, y, o que disminuyan la actividad diaria o que tengan rechazo al juego habitual. Entonces, ¿qué deberíamos preguntarles? Es siempre, entonces, establecer primero cuál es el síntoma principal, desde cuándo apareció, si ha sido continuo, si es intermitente, la localización, o en el caso del dolor, si hay irradiación o no, si hay cambios locales asociados, cómo sería el patrón del dolor, si han identificado algún desencadenante o si tienen síntomas asociados. Entonces, pues iniciando con la primera manifestación, el primer motivo de consulta, entonces sería el dolor articular. Entonces, lo primero que vamos a preguntar, pues, es verificar su localización, la irradiación, si hay migración o no del dolor, qué tipo de dolor tenemos, la intensidad, en qué horario es más frecuente o en qué horario se presenta, la duración y qué relación tiene con la actividad física. También es importante determinar si el dolor articular es de una única articulación o si es de múltiples articulaciones. Entonces, cuando es única, nos va a orientar más hacia un proceso más agudo. Entonces, aquí deberíamos pensar
más traumas, fracturas, de pronto infecciones, procesos osteonecróticos, entonces ya les vamos a mostrar ahorita una tablita. Y cuando es, digamos que múltiple, ya me podría orientar más hacia una enfermedad inflamatoria, pero el hecho de que se presente de forma única no me descarta que vaya a ser una etiología inflamatoria. Entonces, en cuanto al dolor articular, debemos clasificarlos si son de características mecánicas o de características inflamatorias. Entonces, inflamatorio vamos a ver que vamos a poder encontrar como signo característico que tiene rigidez matutina, que el dolor mejora a lo largo del día, mejora con la actividad física, empeora durante el reposo, después de un periodo considerable de reposo, empeora, presenta hinchazón de la articulación, pérdida de la fuerza de la extremidad y el dolor es persistente. Cuando es mecánico, entonces contrario, el dolor predomina hacia el final del día, empeora con la actividad física, mejora con el reposo, puede presentarse con ausencia de inflamación en la articulación y vamos a tener preservada la fuerza. Entonces este era pues un cuadro que les decía, entonces era como para mirar el diagnóstico diferencial frente al cuando el dolor me involucra una única articulación. Entonces vean que en primer lugar están las causas traumáticas, posteriormente vienen las causas infecciosas y en tercer lugar las causas inflamatorias. De estas, siempre vean que la principal va a ser la artritis idiopática juvenil y pues no olvidar demás causas neoplásicas, ortopédicas, mecánicas. Y en la siguiente, entonces, es para ver el contraste junto cuando vemos el compromiso del dolor en múltiples articulaciones. Entonces, la primera causa generalmente es inflamatoria y vean que me compromete más enfermedades como diagnóstico diferencial. También pues vamos a ver las infecciones neoplásicas y pues todas las demás. Entonces, continuando con la hinchazón articular, esta sería la primera manifestación, pero no es el primer motivo de consulta de los niños con estas patologías. Me va a comprometer todo el tejido periarticular, entonces aquí no es únicamente la articulación, podemos tener el compromiso de los tendones, de las bursas, y en esto tenemos que evaluar la presencia de entesitis, entonces que hay dolor en el lugar de inserción del tendón sobre el hueso. Eso sería también, digamos que característico de uno de los subtipos de la artritis idiopática juvenil. Y también buscar, bueno, esto sería ya más hacia el examen físico, la dactilitis, que serían los dedos en salchicha, como se ve ahí en la imagen. Adicionalmente, pues tenemos que la fiebre también puede ser un motivo de consulta o más como un síntoma asociado, entonces siempre pues vamos a tener que descartar el origen infeccioso, origen neoplásico, y en estos casos del origen inflamatorio lo que tenemos que preguntar siempre pues va a ser el patrón de la fiebre y qué tan altas son las temperaturas que llega a tener el niño. Entonces, sí podemos ver aquí unos ejemplos de los patrones que pueden presentar las enfermedades. Entonces, si son picos febriles aproximadamente 1 o 2, que son todos los días en la tarde y en la noche, sería muy característico de la artritis idiopática juvenil. Si el patrón sería irregular, intermitente, digamos que podríamos pensar en el síndrome febril periódico. Si su patrón es de inicio gradual, las temperaturas no son muy altas y son intermitentes, podríamos pensar en un lupus. Y si es un patrón de fiebre persistente, pues buscar o pensar también en una enfermedad de Kawasaki. En cuanto a la limitación para la movilización pues de la extremidad, tenemos muchísimas causas, pero entonces nosotros tenemos que aprender a buscar, porque no siempre nos van a llegar también solamente con ese diagnóstico, con esa manifestación. Entonces deberíamos preguntarle si el niño tiene dificultad para vestirse sin ayuda, esto sería en el caso de los ya preescolares o escolares, si tiene dificultad para subir o bajar escaleras, o si tiene dificultad o rechazo al juego habitual. Y en los lactantes, entonces deberíamos preguntar si hay disminución a la movilidad espontánea del niño, si tenemos un llanto desencadenado por algún movimiento específico o si durante el sueño el niño toma una postura fija. Pasando entonces a los antecedentes, pues digamos que son los antecedentes que siempre deberíamos preguntar. Aquí importante evaluar si hay enfermedades pues, crónicas, si hay asociaciones con enfermedades de tracto gastrointestinal, por ejemplo, la enfermedad
inflamatoria intestinal puede asociarse mucho a dolores articulares, entonces tenerla allí presente. Siempre preguntar sobre el neurodesarrollo, porque digamos que sería un signo de alarma para referir al especialista. Preguntar sobre traumas y la historia de viajes recientes, pues en el caso, por ejemplo, de un chikungunya que podríamos ver en nuestro país. En cuanto a los antecedentes familiares, pues deberíamos preguntar si alguna persona familiar en primero o segundo grado pues ha tenido alguna de estas patologías, pues digamos que para tenerlo allí presente y tenerlo como dentro de nuestras sospechas diagnósticas. Entonces aquí a la revisión ya por sistemas, muy importante porque tenemos que hacerla de forma dirigida. Entonces, si ya tenemos con nuestra historia clínica hasta aquí una sospecha de alguna enfermedad inflamatoria, entonces deberíamos preguntar ciertos síntomas específicos. Entonces, dentro de los síntomas generales, entonces preguntar por astenia, que puede presentarse casi en todas, entonces artritis idiopática juvenil, lupus, vasculitis, también las podemos ver allí, pérdida de peso, apetito, la fiebre, pues como caracterizarla como ya hablamos, y la funcionalidad de la vida diaria. En cuanto al sistema ocular, entonces es muy importante preguntar si ha habido ojo rojo, si ha habido uveitis, porque lo podemos encontrar en, el, en la enfermedad de Kawasaki o en el lupus también y en la artritis idiopática juvenil, sobre todo la uveitis. Fotofobia, pues pensando en el lupus, seroftalmia pensando en el síndrome de Sjögren y la tumefacción palpebral también puede ser una manifestación de estas patologías. En cuanto al sistema cardiovascular, entonces evaluar si ha presentado fenómeno de Raynaud, si ha presentado cianosis, arritmias en el caso del lupus, arritmias cardíacas, dolor torácico también, digamos que los pacientes con lupus nos pueden hacer pericarditis o miocarditis, entonces también estar muy alerta de eso. A nivel gastrointestinal, el dolor abdominal entonces también es muy frecuente y lo podemos ver en las vasculitis sistémicas, también lo podemos ver en el lupus, en la púrpura pues también de Genotiolein. En cuanto a la disfagia, la podemos encontrar en enfermedades de tejido conectivo, diarrea, entonces la diarrea reciente o preguntarle si ha estado hospitalizado por esta patología, digamos que nos podría orientar más hacia una artritis reactiva posiblemente, y rectorragia también pensando en una enfermedad inflamatoria intestinal. Y en cuanto a los síntomas neurológicos, entonces cefaleas, convulsiones, depresión, los podemos ver en el lupus y las parestesias los podemos ver en las vasculitis sistémicas en miembros, en las extremidades. Y digamos que un aspecto muy importante de la revisión por sistemas es la piel y mucosas. Entonces tenemos que ver los cambios en la mucosa oral, si ha presentado cambios en la lengua, si ha tenido algún rash o alguna dermatosis, si ha presentado petequias, nódulos, úlceras orales, si tiene pues nuevamente la fotosensibilidad, alopecia también muy relacionada a estas dos últimas con el lupus, si ha tenido cambios en las extremidades, entonces si ha tenido descamación, por ejemplo, o cambios en las uñas. Entonces acá les traje 3 imágenes para mostrarles. Es el primero que ven, entonces es un exantema maculopapular que se presentó en un paciente con artritis idiopática juvenil. Generalmente se presentan cuando tienen el pico febril y resuelve una vez mejora el pico febril. El eritema heliotropo y el exantema facial en alas de mariposa en la paciente de la mitad y las lesiones eritematopurpúricas que vemos muy características en miembros inferiores de la púrpura de Genotiolein. Entonces, pasando ya al examen físico, entonces, tenemos que hablar siempre de la inspección, siempre evaluar cómo están las articulaciones, ver si hay asimetrías, evaluar la piel en ese momento, palpación, entonces la palpación de las articulaciones para buscar puntos dolorosos y siempre tenemos que evaluar la movilidad de la articulación, entonces buscando si hay limitación o parcial o total, en el caso de que sea total, la denominamos anquilosis. Y ahí también, bueno, buscar si hay signos inflamatorios asociados o pues si hay deformidades. Entonces aquí les traje, digamos que un ejemplo de el examen físico reumatológico. Entonces
siempre iniciar de arriba para abajo. Entonces vamos a iniciar con la columna cervical y la articulación temporomandibular. Entonces siempre evaluar flexión, extensión, flexión hacia los lados, rotación. Y en este caso, por ejemplo, en esta niña que vemos acá en la esquina inferior, izquierda, derecha, perdón, para ustedes, vemos una limitación a la extensión en los últimos grados de extensión de la columna cervical, también muy característica de la artritis idiopática juvenil. En cuanto a la rotación, en la imagen de abajo de la mitad, entonces vean que la podemos hacer tanto en sedestación como en decúbito supino, más para fijar un poquito el tronco y ver que realmente haga el movimiento con la columna cervical. Y en cuanto a la articulación temporomandibular, también la podemos ver afectada a la artritis idiopática juvenil. Entonces, sigue la siguiente noticia. Entonces podemos ver que puede presentar dolor a la palpación, podemos tener limitación a la apertura oral, que es dolorosa, o simplemente la limitación. Como sabemos que tiene una apertura oral normal, con la mano del niño, ellos deben poder introducir, digamos, que entre su boca, el segundo, tercer y cuarto dedo. Entonces, si hay dolor o si hay limitación, pues ya es un signo de alarma. Que tenga presencia de chasquido al movimiento, que tenga asimetría facial por hipocrecimiento de una de las ramas de la mandíbula, o que tenga retrognatia como la niña que está allí. En cuanto al hombro, nuevamente los movimientos, aducción, abducción, rotación interna, rotación externa. Aquí también faltaría la flexión y la extensión, pero entonces en el caso del hombro no es una articulación que se afecte mucho en las enfermedades inflamatorias. En cuanto a los codos, muñecas y manos, entonces igualmente flexión, extensión, todos los movimientos. Aquí lo que vamos a adicionar sería pues la pronosupinación, y en ellos, en estas articulaciones les vamos a pedir que coloquen las manos palma contra palma y dorso contra dorso para evaluar, ¿sí?, esta característica que son la actitud de flexión de las articulaciones, que son los flexos como tal, que son muy característicos también de la artritis idiopática juvenil. ¿Sí? Acá pues será para mostrarles una tumefacción en las articulaciones y en las uñas de estos pacientes, pues es muy importante evaluarlas porque podemos tener el pitting ungueal o la onicolisis, que se podría presentar en la artritis psoriásica. Bueno, ya pasamos a miembros inferiores, entonces las caderas y las sacroiliacas, nuevamente los mismos movimientos, y aquí es muy importante la rotación interna. Si tenemos dolor a la rotación interna de la cadera, digamos que sería uno de los síntomas iniciales de una sinovitis de la cadera, así como la compresión, dolor a la compresión de las sacroiliacas. Este rolling era pues para mostrarles que es el con el mismo en decúbito supino. Lo que hago es que yo muevo sí. Listo, rodillas y pies también, nuevamente, todos los movimientos. Y acá quería mostrarles también, sigue, una actitud de flexo de una rodilla de un paciente con artritis idiopática juvenil. Entonces la prueba de tamizaje que yo les traía es el FIGAS, que por sus siglas en inglés es la evaluación de la marcha, brazos, piernas y columna en la población pediátrica. Entonces lo que busca es encontrar alteraciones a nivel del sistema musculoesquelético, sin embargo no nos da ninguna idea de la etiología como tal. Entonces va a constar de 3 preguntas, que fueron las que ya les dije al principio. Entonces, si hay dolor, rigidez en las articulaciones, los músculos o la espalda, si tiene dificultad para vestirse sin ayuda, o si tiene problemas para subir y bajar escaleras. Consta de 17 maniobras, y en este caso lo que vamos a hacer o lo que vamos a darnos cuenta es si hay dolor o hinchazón en cualquiera de las articulaciones, y siempre pues digamos que mirar el lenguaje no verbal del niño para identificar realmente si hay dolor como tal. Aquí les traía entonces las maniobras que debemos hacer, que son más o menos las mismas que ya les había dicho: observar el niño en decúbitos, en la bipedestación, por delante, por detrás, evaluar deformidades, evaluar el niño, la marcha del niño, tanto en punta de pies como en talones, evaluar aquí, entonces, sigue, perdón. Vamos a ver qué podemos ver
la marcha que predomina en punta de pie hacia los 3 años más o menos. Pueden tener anteversión femoral, entonces vamos a ver la rótula y la punta del pie apuntando hacia adentro, que puede estar presente hasta entre los 3 y los 8 años, y la anteversión tibial, que puede estar presente hasta los 3 años. Entonces la diferencia es que en esta la rótula apunta hacia el frente y la punta del pie apunta hacia adentro. No, devuélvete un poquito. Entonces la extensión de las manos, como ya les había dicho, la pronosupinación, y aquí también hacemos el movimiento de pinza, entonces se lo haga con el pulgar y el primer dedo y con todos los demás dedos y con lo más rápido que pueda. Aquí hacemos la palpación de las articulaciones de las metacarpofalángicas, nuevamente palma contra palma, dorso contra dorso, para ver la presencia de flexo, la extensión tanto de las extremidades superiores como del cuello, la rotación externa de los hombros, ¿sí? La apertura oral, el signo del peloteo nuevamente en las rodillas, pasando ya los miembros inferiores, buscando la derrame articular, nuevamente los movimientos, y aquí pues para ver la flexión de la columna toracolumbar y buscar deformidades o escoliosis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un muñequito como este y se va a marcar cualquiera de los hallazgos en alguna de las articulaciones que encontremos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este? Prueba de tamizaje se hizo pues un estudio que se publicó el año pasado en la revista colombiana de reumatología, en el que se tomaron 169 pacientes entre 6 y 16 años, sí, sin ningún diagnóstico previo de enfermedad articular. Entonces lo que ellos encontraron era que si teníamos respuesta positiva en la primera pregunta, teníamos una muy buena sensibilidad del 91%, pero una especificidad del 53%. En cambio, si teníamos respuesta a las 3 preguntas positivas, tenemos una sensibilidad un poco más baja, pero una especificidad que se sube bastante. Y ya, entonces lo que ellos nos dicen es que si tenemos respuesta a alguna de las 3 preguntas positivas y alguna alteración al examen físico, entonces tendríamos una sensibilidad del 97%, una especificidad del 98% y un LR positivo de 14.3 para, digamos que, enfermedad del sistema osteomuscular. Entonces allí lo que tendríamos que entrar a buscar realmente es pues cuál sería la etiología de esto. Entonces hasta aquí, solamente con examen físico y historia clínica, a quién voy a referir a reumatología, entonces a quienes tengan rigidez matinal o que yo, pues con todo lo que pregunté, sospeche una etiología inflamatoria, que tenga un retraso en el desarrollo motor, según el PIGAS, que tenga alguna respuesta positiva, que fue lo que ya les dije, asimetría o deformidad de alguna extremidad, o que presente dolores durante el examen. ¿Y con qué exámenes los voy a enviar al reumatólogo? ¿Qué voy a hacer? Entonces la Asociación Americana Canadiense, que fue en esta parte la guía en la que me basé, lo que nos dicen es solicite e interprete tanto para clínicos como imágenes según el contexto del paciente y sea racional al solicitarlos. Entonces, aquí ellos nos hablaban pues del hemograma, siempre buscando pues en las 3 líneas, en la línea roja pudiera encontrar una anemia hemolítica en el caso del lupus. En la línea blanca pues puedo encontrar leucocitosis como marcador inflamatorio o leucopenia junto con linfopenia y neutropenia en una inflamación sistémica, y las plaquetas me actuarán como un reactante de fase aguda. Entonces podría encontrar trombosis. Dentro de los reactantes de fase aguda, entonces encontramos que se pueden aumentar por múltiples causas. Entonces aquí lo que ellos nos sugieren es solicitar PCR y la BSG, la velocidad de eritrosedimentación, que son medidas directas e indirectas de inflamación aguda. Lo que nos decían ellos de la procalcitonina era pues que solicitarla en casos de sospecha de una enfermedad pues, bacteriana, pero pues eso ya depende del contexto en el que nos encontremos. El complemento también lo podemos encontrar elevado en procesos inflamatorios, pero pues muy característico que hay consumo de este en el lupus. Y en cuanto al factor reumatoideo, son anticuerpos IgM contra la fracción constante
de las inmunoglobulinas G, usualmente las vamos a encontrar en el 85% de la población adulta positiva, pero en los niños lo vamos a encontrar en el 5 a 10% de los pacientes con artritis idiopática juvenil y va a ser un marcador de mal pronóstico. Bien, sigue. En cuanto a los autoanticuerpos, entonces, lo que ellos nos dicen es que no tomarlos de tamizaje, ya son exámenes especializados y los deberíamos tomar cuando ya tenemos una sospecha diagnóstica dirigida como tal. Entonces, los ANAS, digamos que no como tamizaje, porque los podemos encontrar en un 30% de los pacientes que están sanos. Para una artritis idiopática juvenil podemos encontrar los positivos en más de una en 160 diluciones, y si esta elevación es persistente ya me podría sugerir un lupus. Ya si tengo los ANAS positivos y la sospecha diagnóstica, podría pedir los anticuerpos más específicos como los anti-DNA, que son muy característicos del lupus, los anticuerpos contra el antígeno nuclear extraíble, que son los ENA. Sigue. Digamos que debería sospecharlos en los que yo sé que se me va a elevar o van a estar presentes estos anticuerpos. Entonces, anti-RO, anti-LA y anti-SM los voy a encontrar en el lupus eritematoso sistémico. Por ejemplo, el anti-HO lo voy a encontrar en la dermatomiositis juvenil o polimiositis. Otros anticuerpos, entonces, los ANCAS, que son anticuerpos contra los gránulos que están en el citoplasma de los neutrófilos, pueden ser perinucleares o citoplasmáticos, los vamos a encontrar característicamente en las vasculitis sistémicas. Los anticuerpos antifosfolípidos los vamos a encontrar, vamos a tener anticoagulante lúpico y la anticardiolipina, entonces estos los podemos encontrar en el síndrome de antifosfolípidos, en el lupus, y si los tengo presentes voy a tener riesgo de trombos arteriales y venosos. El HLA, el antígeno leucocitario humano, específicamente el HLA-B27, lo vamos a encontrar en la espondilitis anquilosante y también lo podría encontrar en la artritis idiopática juvenil asociada a entesitis y uveitis. Los anticiprelina, entonces, muy específicos de la artritis reumatoide y pues también en la idiopática juvenil poliarticular. Entonces recalco esta diapositiva en la que iniciar con los marcadores inflamatorios y posteriormente, ya según sospecha clínica, solicitar los especializados. Y 3 mensajes entonces para recordar, ya finalizando. Entonces, siempre el abordaje diagnóstico de estas enfermedades debe ser clínico, debemos hacer la historia clínica y el examen físico dirigido, diferenciar el dolor de características inflamatorias versus el mecánico, y ante una sospecha diagnóstica de este tipo, entonces solicitar marcadores inflamatorios en el caso de que estos me salgan elevados, posteriormente irme hacia los paraclínicos especiales. Y ya, muchas gracias. Muchas gracias, Laurita. No sé si alguien de los que está conectado virtualmente tenga alguna pregunta o algún comentario. Bueno, pues yo quisiera felicitar a Laura, creo que la presentación estuvo muy chévere, muy organizada. Es un tema difícil, pues porque hablé de enfermedades reumatológicas en genérico y creo que hiciste una muy buena aproximación, es bastante clara. Entonces, felicitaciones